Amigos, amigas de Rock 111, ¿cómo están? Yo soy Rafa Martínez. Recuerden suscribirse a este canal, darle like, compartir. Y bueno, pues antes de cualquier cosa, pues quiero agradecer del otro lado de las cámaras a Alberto Bonilla, Alberto Cerón, que es el encargado de cuidar todo esto de los YouTubes y demás, Sharon Yandet y todo el equipo que hace posible estas transmisiones de Rock 111. Yo soy Rafa Martínez y hoy estoy muy contento porque vamos a empezar una nueva temporada, vamos a llamarle así, de este conjunto, de este trío que, bueno, pues ya están aquí conmigo. Obviamente yo estoy muy contento de que así pase. Estamos de alguna manera haciendo una remembranza de cosas que ya habíamos hecho, cosas que ya habían pasado y que inclusive, bueno, pues pues nos van a llevar como muchas cosas que indudablemente se van a volver flashback de temporadas que tuvimos cuando estábamos en esto de Riff 111 Radio, allá en el 2004, que bueno, pues ya van a ser 20 años de esta cuestión, y pues me gustaría exactamente como retomar muchas cosas que sentimos que nos salieron muy bien en aquella época, y por eso exactamente invito a estos dos grandes personajes de la música y pues sobre todo de los medios en internet. Primero, pues obviamente me gustaría aquí a mi izquierda presentar al maestro Alex Martínez, que bueno, pues obviamente pues estuvo muy metido en el asunto de la música, de la guitarra desde 1994, pues ya cuando este asunto todavía no era digital y cuando pues pasaban todavía muchas cosas pues muy mágicas que de repente se nos olvidan, y pues él pues también es fundador de esta idea de Riff 111. Y bueno, pues obviamente ya también un gran conocedor del detrás y delante de las cámaras de todo el asunto del rock. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Pues bien, aquí empezando un proyecto que un tanto incierto. Ajá, exacto. Pero Pero así es bueno, mejor a veces, ¿no? O sea, así eh, como que a veces estas cosas de la incertidumbre se prestan a que se vuelvan más placenteras. claro, y pues hay que se vaya enrutando. Exactamente. Y de este otro lado, a mi derecha, tengo a pues otro fundador de este asunto del Riff 111. Él comienza a escribir de marcianos también en los 90s. Ya irán sabiendo por qué. O sea, obviamente de los marcianos brinca a este asunto del periodismo un poco más clavado en función de la música. Ha participado, bueno, más bien participó en proyectos como una revista de rock que ahorita nos va a platicar. Él hacía las reseñas de las bandas nuevas. Incluso también pues estuvo en estaciones ya que ya no existen, como Óxido o como Órbita. Y bueno, pues obviamente la voz de Riff 111 desde el 2004 hasta la fecha, que de repente sigue ahí colaborando con la voz. Rockberto Jiménez, ¿cómo estás? No, pues muchas gracias por haber ventilado mi época oscura con los ovnis. Con los marcianos. Exactamente. Pero bueno, Pero no es falso. pero a mi defensa, ahorita traen el mame de que están viendo muchos ovnis. Ajá. Entonces ya si nos invaden en algún punto, pues ya no me sentiré tan mal de esa etapa oscura de mi vida. Y diré, yo escribía, yo ya sabía que esto iba a pasar. Teníamos razón. Teníamos las pruebas. Y ya me iré a tomar unas chelas con el buen Maussan. Exacto. Pero de mientras pasa eso, hasta no sé por qué dijiste la de los ovnis, pero bueno, estuvo rara la presentación. Porque biográficamente es parte es parte, o sea, es tan importante que sigue siendo parte del mame, ¿no? O sea, por lo menos interno, Sí, o sea, sigue siendo Don Ovni aquí. Bueno, pero esa etapa a la gente no le interesa, ni quiere saber. Pues a lo mejor le interesa más de lo que tú piensas, pero bueno, o sea, obviamente estamos en esta mesa cuadrada que, bueno, pues realmente queremos que sea muy musical, muy rock and rollera, pero también obviamente nos interesa mucho que ustedes participen, o sea, que ustedes nos comenten, ustedes sean parte también de este proyecto, pues que inclusive, como dice Alejandro, todavía ni siquiera tiene nombre así formalmente, o sea, sencillamente va a salir como el podcast número 1 de Rock 111. Y pues me gustaría que empezáramos a platicar de un asunto a 20 años, o sea, 20 años de distancia de cuando comenzamos este asunto de los medios digitales, en donde había una necesidad pues muy real, muy fehaciente
de tener medios y las cuestiones digitales fueron abriendo poco a poco esta posibilidad de que jóvenes como nosotros pues abriéramos, emprendiéramos en pequeños medios que de repente se veía como muy loco pues competirle a las grandes televisoras masivas y que con esto se prestó un poco, ¿no? Y bueno, obviamente esta necesidad que tenía el rock, por lo menos en México, de presentarse en algunos canales, pues como este. Y bueno, a mí me gustaría empezar pues con Roberto, porque Alejandro y yo lo conocimos, él ya más activo en este asunto de la radio por internet. Cuéntanos un poco de cómo ves a distancia este asunto. Que bueno, antes de entrar a la parte seria, No, esto no va a ser serio. no, bueno, pero en lo que No quede, es un coloquio. en lo que quede de serio, es que decías tú que jóvenes como nosotros, cabe aclarar que lo que a Rafael Martínez se refiere... aquel tiempo. En aquel Hace tiempo. 20 en años. Sí, estamos hablando de hace 20 años. Le faltó aclarar ese pequeño punto, porque ya cuando nos Tu hagan cámara es acá. el close-up, pues van a ver nuestras canas y todo ese rollo. Nada más que estaba viendo acá que me estaban ¿Qué saludando. hay, chavos? Exacto. ¿Cómo No, andan? Exacto, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo andan? La chaviza. No, bueno, pues bueno, así de manera muy, muy breve, en esos entonces, pues yo empezaba en este asunto de la radio y yo tenía un compañero, así un cuate con el que, pues ya sabes, con el que vas de parranda y todo ese rollo. Y un día, por azares del destino, pues fuimos a parar en la casa de un músico, ¿no? Que tal cual, pues tenía todos sus flyers, todo su... Pues, ¿Te acuerdas quién era? Digo, no recuerdo el nombre, pero sí sé a qué grupo pertenecía, pero no quiero causar aquí toda una polémica, pero bueno, en algún momento perteneció a las víctimas del Doctor Cerebro. Show. Ajá, pero pues digo, por angas o mangas, pues no Se se salió. salió, lo sacaron, whatever. Pero el punto es que, bueno, él tenía sus propas ahí en su casa, desde entonces había cassettes, ¿no? Y entonces cuando nos empezaba a platicar de todo lo que le costaba trabajo, pues dar a conocer su música, si es que no pasaba en FM, o sea, todo el rollo del trabajo, ¿no? De quién va a escuchar mi música mientras no tenga ya un nombre comercial, ¿no? Ya sea alguien reconocido, nadie absolutamente va a voltear a ver lo que hago, ni los medios, ni las revistas, que en ese entonces eran muy importantes, digo, ahora ya todo es digital, pero en ese entonces era como salir en una revista, era así como wow. Era como validarlo, ¿no? Ajá, exacto. Uh-huh. Y aparte, pues tampoco con la gente, ¿no? Porque pues la gente no buscaba su música, pues igual era como un trabajo tirado a la basura, ¿no? Entonces salimos de la casa de esta persona y todo el camino vine pensando en esa situación, en todo lo que me dijo, y se me quedó tan grabado, porque justamente pues, yo iba empezando en este asunto de los medios, y obviamente cuando vas empezando, pues resulta que pues también estás así en esa parte de pues abrirte camino, que volteen a ver tu trabajo. Entonces como con esa parte pude hacer empatía y dije, bueno, a ver, y si volteamos a ver a estas bandas, a ver qué propuestas traen y todo, y en lo que yo voy empezando, en los medios que a mí se me están abriendo las puertas, pues les doy una cabida, una sección, y a ver qué pasa, ¿no? Y entonces empecé a hacer como un scouting de bandas y así y demás. Obviamente, pues sí me tocaron escuchar demos que la verdad dices, no, güey, o sea, ¿por qué te atreviste a hacer esto, no? Pero porque también hay que aclarar, o sea, digo, no en defensa de los músicos, ni mucho menos, digo, también hay músicos pues, que no cuajan la propuesta o que no es que sean malos, sino más bien que no cuaja la propuesta. Y ahí pues también cabe mencionar que pues las condiciones tecnológicas tampoco estaban muy a favor de muchos grupos. O sea, muchos le ponían play rec y grababan un ensayo. Sí, no, porque aparte ahora, digo, puedes bajar infinidad de programas de audio. Exacto. Y armas tus pistas y con tutoriales y todo, pues ahí te la vas llevando. Y antes para grabar, si no era en un estudio profesional, que a la fecha como antes sale carísimo, ¿no? Uh-huh. Pues antes pues menos, si no había herramientas como el internet que está ahora tan fuerte, pues era todavía peor, ¿no? Pero aún con eso pues se notaban ciertas deficiencias
pues digo, tal cual, había gente que pues no tenía talento, y es la verdad, y no estoy diciendo nada malo porque no estoy diciendo nombres ni nada, ¿no? Pero pues sí había gente que no. Pero había mucha gente que sí, o sea, muchas bandas que los escuchabas, y lo primero que yo pensaba es, güey, ¿cómo esta banda que toca tan chingón, no la están tocando en el radio, nadie sabe de ellos, y tú escuchabas la rola y aunque estuviera con una grabación de calidad demo, o sea, era la actitud, las letras, la guitarra, o sea, todo cuajaba perfecto, y sí me preguntaba yo, güey, ¿por qué esto nadie lo pela, no? Y entonces cuando ya tuve esa oportunidad de estar en revistas de circulación nacional, en el radio, pues sí dejaba un espacio de aparte de poner la música pues comercial, que en ese entonces estaba en inglés y en español, pues también metía propuestas de demos, ¿no? Y en esas tantas pues giros que da la vida, de las tantas bandas que llegaron a mí, pues estaban unos cuates, que en ese entonces era una banda que se llamaba Drenaje, ¿no? Que están aquí dos integrantes, fue Alejandro Martínez y Rafael Martínez, y tal cual, ¿no? Hicimos justamente ese clic porque ellos estaban con la idea, pues, no solo de dar a conocer su banda, sino también traen la idea, pues, de jalarse a otras bandas que también como giraban en un mismo circuito de apoyo y que tenían que ver con el rock nacional, ¿no? Y aparte, bueno, el señor Rafael Martínez, al igual que yo, pues estábamos en el asunto de las comunicaciones, entonces pues ahí fue doble clic, ¿no? Y entonces pues, ya nos conocimos como locutor y banda, y con el tiempo la dinámica, la interacción, terminamos siendo pues compañeros de ideas, ¿no? Y en algún punto, pues por azares del destino, que también esa historia me la voy a ahorrar porque ya la hemos dicho muchas veces, pues decidimos crear RIP 111, ¿no? Exacto, como radio. Como radio. Como una estación de radio. Y éramos 4 en ese entonces, los líderes, Sharon, que no está aquí ahorita a cuadro, pero bueno, Sharon ya la conocen por el Reponteando. Estábamos nosotros 4, y decidimos justamente hacer una estación de radio que justamente dentro de su programación, igual de música en inglés y en español, que estaba de moda, de rock en esos entonces, pues también darle una parte importante a los demos. Que aquí donde vale la pena comentar como que el contexto histórico, y esto lo comento porque, digo, no voy a decir nombres, pero también para no andarme diciendo enemigos de a gratis, pero yo escuché a alguien que dijo, no, es que nosotros fuimos la primera estación de rock en internet. Y dices, bueno, sí, quizás sí fueron la primera, pero cuando el internet ya tenía una banda ancha, cuando ya estaba operando un poco mejor. Pero si te vas en la historia mucho más atrás, habíamos otros. Habíamos otros que empezamos, que entre ellos estaba Grita, ¿no? Grita, sí, de los que sí fueron pioneros. Grita Radio. Rocksónico. Y nosotros fuéramos de los primeros que empezamos a hacer radio por internet, pero no cuando estaba la banda ancha, sino Sí, cuando claro. todavía estaba el módem. Sí, claro. O sea que digo, ahorita a lo mejor digo modem y muchos millennials se van a meter a googlear de qué es un modem. Háganlo, por favor, se van a reír mucho. Y entonces cuando hicimos eso, también hubo el contexto histórico en donde una de las estaciones más fuertes en aquel entonces era Radioactivo, que sale del aire, y cuando empieza a salir del aire empiezan a quitar otras estaciones que tocaban música alternativa, y entonces la radio en FM se convierte en un desfile de noticieros que perdura hasta hoy, de las noticias de las 2, de las 4, de las 6, de las 8, y hasta la fecha siguen con eso, porque obviamente pues es mucho más redituable, ¿no? Entrevistar a un político que nos va a dejar lana a corto, mediano y largo plazo, que meter música rock, ¿no? Que pues si bien es entretenimiento y cultura, pero pues no genera billete, ¿no? Ese punto es algo que vamos a tocar en un rato, porque es muy interesante eso de que en 20 años pues perdura esa misma idea de la política de jamás. Pero bueno, vamos a seguir contextuando antes de que sigas. 1994 marca no nada más para la música en México este momento de apertura a muchas propuestas de rock. Entra el Ejército Zapatista y se vuelve como un buen pretexto para el asunto y desarrollo de las alternativas. Ya está abierto este asunto de Culebra Records, Telehit,
Órbita y muchas cosas se empiezan a hacer pues más públicas, más grandes, y en 1994 es cuando empiezas a tocar profesionalmente con tu banda. Cuéntanos un poco cómo empieza este asunto, o sea, 20 años, bueno, son más, en este caso son, Sí, 30. son ya 30. ¿Cómo ves, o sea, cómo era el contexto de ser un músico de 15 años, entrando o luchando por esa entrada a ese reconocimiento público? Pues yo creo que, bueno, así justamente como decías, ¿no? Tocar profesionalmente, no, más bien fue empezar a tocar, Ujú. Bueno, ¿no? empezar a tocar. Y Sí. y bueno, para mí pues fue como todas las historias desde 1950 que se empezó a acuñar el nombre de rock Ujú. y desde mucho antes, o sea, en realidad pues ahí no cambió nada, ¿no? O sea, pues es la inquietud a esas edades donde dices, bueno, pues hay que hacer música y hay que hacer cosas diferentes. El contexto sí fue muy particular en los 90s, ¿no? Que fue como la consolidación de lo que se hizo en los 80s, Ujú. ¿no? Pues que en los 80s, bueno, esta parte como muy comercial, empujado por la industria alternativa que ya venía madurando en otras latitudes. Ujú. Y bueno, en español, obviamente, pues en España, ¿no? Ujú. O sea, en España pues ya había un movimiento pues bastante sólido, ¿no? De cantores, porque no necesariamente era rock, Ujú. o sea, también derivas sobre pues todo el rollo del canto nuevo, o sea, viene de toda la historia sesentera, pero allí sí hubo continuidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega un punto en donde dicen, va, pues necesitamos conquistar América de nuevo, ¿no? Se repite la Pues sí, historia. como La industria, niña, pues, la ¿no? O pinta sea, y la Santa María. pues sí fue un momento donde la industria empujó. Ujú. De no haber sido así, hubiéramos seguido como en los 70s, en donde no había nada, ¿no? Ujú. O sea, O había sea, que muchas existía y no cosas, existía. sí, había muchas cosas, Ujú. pero no te enteres, ¿no? Ajá, ajá. Y si te enteras, pues hay que controlarlo, ¿no? Mantenerlo Ujú. ahí que no se vea, porque aparte son feos y aparte son drogadictos y Ujú. son locos Ujú. y no, esa gente no la Y tienen queremos, ideas muy rojillas. ajá, Apoyan al no queremos verla ZLN. ahí, ¿no? Ajá. Y ya en los 90s, bueno, pues es otro contexto totalmente distinto, ¿no? En donde, pues parece que ya había esa continuidad que al menos en la música en México y sobre todo en el rock, pues no había tenido esa chance, ¿no? O sea, todo ese chance pues, se cuartó en el 68, ¿no? Ujú. O Ujú. sea, cuando venía el rock and roll, etcétera, las bandas, el Y rock de ya repente, como tal, y entonces se ve como un peligro ujú. y pum, vámonos para abajo, ¿no? Entonces, pues en los 90s, digamos que es como el segundo intento de continuidad. Y justo empieza a ser comercial, o sea, ya no es nada más pues los rebeldes, ¿no? Pues ya es un negocio, ya es una industria, ya hay gente que no necesariamente es fea Ujú. y hace dinero, ¿no? Gracias a Leonardo de Lozán, por ejemplo, gentes como ella, como él nos ayudó a... Pues, por ejemplo, la gente de los medios, o sea, la gente de la Ah, bueno, sí, industria, claro. o sea, pues gente que no estaba necesariamente Ujú. pues en este rollo rocker, pero pues dicen, pues vamos a darle, Ujú. ¿no? Porque lo entienden como lo que es, ¿no? Que Entonces, como pues es Fernanda arte. Tapia, por ejemplo, Pues sí, como o sea, Ricardo Bravo en su pues momento. toda la industria, Ujú. pues, desde las disqueras, etcétera, entra Telehit, Ujú. o sea, Órbita, Óxido, etcétera, las revistas pues, o sea, empiezan a permanecer, ¿no? Ya no eran fanzines, o sea, ya Ujú. eran revistas formales. Pues esos son los 90s, entonces pues esa era la música que uno oye, pues que pues a la hora que agarras una guitarra, pues dices, quiero tocar eso, ¿no? Ujú. Y aparte pues ya había como un ecosistema, ¿no? Ya Ujú. había donde tocar, que no necesariamente eran lugares ocultos, Ujú. ¿Dónde te iba a agarrar la policía? Que todavía que nos tocó. sí seguían Sí, todavía nos habiendo, tocó, pero... pero ya vi, o sea, no era lo único, Ujú. ¿no? Ujú. Y entonces pues ya tienes ese chance, ¿no? Ujú. Realmente ese fue el contexto. Desgraciadamente,
pues esos 90s como que se diluyeron un poco, ¿no? Y les tocó la crisis de la gran industria musical gracias a la incertidumbre por el internet, ¿no? Esta revolución que se da en la industria musical. Y pues ya en los 2000 fue un cambio, ¿no? O sea, todas las bandas, justo toda esta necesidad, ¿no? De la que hablaba Roberto, de las bandas, de cómo difundir, cómo hacer, pues venías de un modelo anterior en la que pues el modelo era, pues ve con la radio, ve con la revista, ve con la disquera y que te firmen, ¿no? Sí, era el objetivo, ¿no? Sí, o sea, que te firmara una disquera. Ajá. Y si era transnacional, mejor. Te tocaron o te publicaron, ¿no? Ajá, exacto, sí. Era No, el y era pero es parte que también era el del- objetivo y aparte no había de otra. Pues, ¿cómo Sí, le no, no hacías? había de otro. O sea, Sí, claro. tú solo qué, o sea, ibas a repartir. Sí, podías hacer eso, como lo hizo, por ejemplo, alguien muy característico, y me acuerdo mucho del ruido que hizo y la magnitud, la relevancia, pues era Panteón Rococó, ¿no? Panteón. Casi fue de mano a mano. Ajá, y ya tenían su público, también al mismo nivel estaba Inspector, por ejemplo. O sea, en realidad todas las bandas hicieron su chamba. rollo y la industria o las disqueras pues decían, me gusta porque tiene ya su público, ¿no? Pero obviamente la disquera pues te potencia, o sea, tú podrías tener el rumor de que había una banda que se llamaba tal, pero si no hubiera habido la disquera que los firmara, pues se hubieran quedado. O sea, esa es la realidad, porque ahí no había cómo proyectarse. Ya en los 2000 pues ya empezó esa posibilidad, ¿no? No nada más en México, pues en primera justo el internet, pues lo que provoca es que, bueno, si aquí no, pues te puedes ir, pues te puedes conectar en Los Ángeles, te puedes conectar. Y hay muchas bandas que eso hicieron. Por ejemplo, todo el movimiento Happy Punk, pues tuvo mucha fuerza justo Pastilla, Allison, Termo. Exactamente, sí, bandas que al final del día pues, se apoyaron en una cierta estructura que se estaba armando en Estados Unidos y bueno, pues eso les permitió como que Pero también esta parte ¿no? del internet, por ejemplo, acordémonos de casos como Cabezas de Cera o como los mismos Rodrigo y Gabriela, que pues aprovecharon estas plataformas precisamente como para oír de aquí y aprovechar esa fuerte plataforma en otros países. Y ya teniendo así como este contexto, ya tenemos este asunto de, pues sí, los 90s lo potenciaron, pero también hubo este freno que increíblemente lleva 20 años porque pues tampoco se ha notado ahorita un gran cambio en los medios en cuanto a esta apertura del contenido, vamos a llamarle así, hacia lo cultural, hacia lo musical. O sea, como que... Lo alternativo, ¿no? Exacto, o sea, sigue siendo una cuestión todavía estigmatizada del marihuano, del rojillo, de esta música todavía tiene sus bemoles, ¿no? Que aquí tengo un paréntesis que conecta bien lo que dice Alejandro y lo que estás diciendo tú. Igual también en el mismo orden cronológico, ¿no? O sea, por ejemplo, en los 80 estaba WFM, ¿no? Estaba Rock 101, Rock ¿no? 101. Y haz de cuenta que en esos entonces la música que ellos traían, el tocarla, era una novedad para la juventud de aquel entonces, porque como bien dice Alejandro, o sea, había cosas que pues, te enterabas o medio te enterabas, y como decía Hanna, ¿no? Si te enterabas, pues nada más ciertas personas, ¿no? Entonces, cuando traían esa música, pues era la sensación, porque si no viajabas a Europa o a Estados Unidos, no había manera de que te llegara esa música, ¿no? Claro. Y fueron de las primeras estaciones de radio que empezaron con esa cuestión de, pues, traer esos sonidos, ¿no? Y ligándonos con eso ya en la parte noventera, digo, siempre ha sido así, pero digamos, en esta parte que estamos abordando en específico, la gente también tiene que tomar en cuenta que en esa época lo que se decía en la radio, ¿no? El locutor que decía, escuchen esta canción, era lo que, pues digamos, el líder de opinión. Pues porque eran los influencers. Ajá, O sea, porque de aquel realmente un entonces. locutor era realmente un influencer con muchísima audiencia.
No, Porque al final, pues, era lo único que teníamos. no, y aparte era como el hermano mayor que te decía, Sí, escucha exacto, esto, ¿no? exacto. Esta rola está chida, ¿no? Ujú. Y una revista que ahora, digo, tú puedes hacer clic en Google y buscar lo que se te imagine. Ujú. En esos entonces no había eso, entonces la revista era esperarte un mes, porque Ujú. generalmente pues, eran revistas mensuales, en donde hasta los siguientes 30 días era enterarte de las novedades en discos, en propuestas. Entonces, a lo que voy es, tanto radio como prensa escrita y televisión, como en este caso Telehit, bueno, o MTV en sus inicios, era mostrarte lo que había y para que tú tomaras la decisión de compra, ¿no? Ujú. Pero entonces cuando llega la parte de esta eliminación de la radio pues, alternativa, ¿no? También empiezan a desaparecer revistas por cuestiones de ventas, el internet también jugó un papel, bueno, fue un cambio a nivel medios muy, muy fuerte, y entonces queda un hueco enorme, porque las únicas estaciones de radio que quedaron y que quedan hasta la fecha, o son de música de catálogo, ¿no? Como, pues ya saben, Universal Stereo, ¿no? Mix, que pues si bien tocan éxitos, pero son tal cual, ¿no? Como de las décadas, ¿no? Ujú. Pero no hay más apertura, ¿no? Ujú. Y ya todo lo demás, pues es noticias o música, pues de otros géneros, salsa o lo que Ujú. sea, ¿no? Banda, lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese hueco que queda, pues obviamente había muchos chavos que pues sí se quedaron con el rollo de, ¿y ahora para dónde, no? Porque hasta hubo una marcha para que regresaran A Radioactivo. a Radioactivo, Sí, ¿no? sí. Pero, Sí, cosas y casos que solo pasan en este país, ¿no? O sea, de que era, era, era tan necesaria ese regreso radioactivo, pero pues se quedó, ¿no? O sea, ahí como así, y en- qué chistosos muchachos. y exacto, Sí, ¿no? Qué graciosos. qué ocurrente. Sí, qué ocurrente. Pero en ese vacío es cuando, y no tanto porque nosotros pensáramos en, ay, vamos a abordar el nicho, no, la verdad es que sí lo hicimos de corazón porque nos latía por muchas cosas, pero justamente nos metemos en ese rollo del internet pensando en que como había modem, que era que se conectara a tu internet por el teléfono, entonces la señal pues era un carajo para que saliera, ¿no? O sea, Ujú. sí costaba, ¿no? Se bufereaba, bueno, en fin. Pero aún así decíamos nosotros, bueno, ¿quién sabe quién carajo nos va a oír? ¿No? Ujú. Porque le estás hablando prácticamente a la nada, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que toda esa gente que de alguna manera se había esparcido tras la eliminación de estaciones como Radioactivo, pues seguían en la necesidad todavía en aquel entonces, pues de esa voz o de ese indicador que te dijera, mira, escucha esto, mira, escucha lo otro. Y ahí es donde fue, digamos, como que el gran acierto de Riff, porque entonces ya cuando volteaban a escuchar, a ver, ¿qué me recomiendas de la música que está ahorita? Ya era cuando nosotros podíamos decir, mira, está esta banda, escúchala, está chingona, no la conoces, pero está chingona, ¿no? Es un demo de tal banda. Y ahí empezamos a generar toda una pues, camaradería e interacción con bandas, porque después nos empezaron a llegar demos de otras partes Del mundo. del mundo, ¿no? De Latinoamérica. Que digo, hoy puede ser lo más normal del mundo conectarte en Zoom o lo que tú quieras, la Ya plataforma. está por que- WhatsApp así. Sí, hasta por WhatsApp. O sea, es lo más normal del mundo hablar con alguien que está a kilómetros de distancia fuera de tu país. Pero en ese entonces, que alguien de otro país te respondiera, era como, güey, o sea, como si estuviéramos aventando una señal al espacio Ujú. y alguien nos está escuchando en alguna parte. No hicimos contacto con quién sabe quién. Y entonces eso fue el gran acierto de Riff en aquel entonces, que bueno, afortunadamente hubo otras estaciones que también estaban en la misma sintonía como Grita Radio, ¿no? Por ejemplo. Y a la fecha, a partir de ese entonces, empezaron a salir más estaciones por internet y bueno, fue cuando pues marcas importantes como la del teléfono azul, pues dijeron, ah, mira, Ujú. o sea, hay otro rock más allá de lo que conocemos. Y entonces sacaron los cursos de guerra de bandas y no sé qué. Y bueno, ya de ahí. Teléfono azul. Entonces, pues ya. Porque hasta que paguen no vamos a decir su nombre. No, y de hecho, bueno, como que esto, sí, viéndolo desde afuera y desde el futuro, ¿no? Pero también hay una parte que siempre ha estado, que es cuando estás adentro, pues te conectas, que es justo lo que decías, ¿no? Pues empiezas a conocer bandas y te conocen y haces una camaradería y todo esto. Pues eso siempre ha estado. Eh, Cuando uno está dentro de un movimiento de estos,
es increíble cuando alguien dice, es que el rock no existe. Exacto. O sea, ¿cuántas veces desde los 50 hasta la fecha se ha Lo han dicho que el matado. rock se ha muerto? Ujú. Oh, que está muerto, que el rock en México no existe, que no ha existido, que el rock es en inglés, etcétera, etcétera. Y siempre hemos escuchado eso mismo, pero justo es gente que está afuera, ¿no? Porque cuando tú estás adentro y conoces bandas y ves que hay donde tocar y hay público, ¿no? Y público que canta canciones y busca el material y hay medios, etcétera, 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 pues como que pues esta parte se te hace más natural, ¿no? O sea, yo creo que eh, pues sí, sí fue como muy orgánica esa parte, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ya estabas dentro de una estación de radio pues que tenía un par de años, ¿no? De haber nacido y de estar funcionando como grupo en ese entonces, pues empezamos, pues, alrededor de esos años empezamos a tener contacto con esas estaciones por internet, ¿no? Que algunas de ellas pues eran, pues, totalmente básicas, ¿no? O sea, que era el cuarto de alguien y ahí te metían a hacer una entrevista, algunas otras donde había... Era más formalidad. Ya la cabina como tal, la había consola. había una intención como de imitar Ujú. La radio la normal. radio convencional, Tradicional, ¿no? ajá. Y había de todo, había los que eran como más bien callejero, ¿no? Una onda más de reportaje, etcétera, pero como que en esos años fue cuando empezó. O sea, como que era en ese momento, tenía que ser en ese momento, y justo hablando de la banda ancha, pues justo ahí es cuando empieza, ¿no? Empezaron las conexiones, porque nosotros como estación sí teníamos banda ancha, ¿no? Pero Obviamente el receptor no. el receptor Sí, no. no, claro. Ujú. Nosotros sí. Empezó la banda ancha en esos momentos. Bueno, exacto, me que era faltó de aclarar que... 225. Sí, obviamente. KBPs. Y me faltó mencionar ese Ajá. pequeño gran detalle, que no todos, en este caso el receptor, tenían pues sí, la banda ancha para captarlo. Sí, Sí, claro. y a lo que voy con esto es que como que fuimos como muy oportunos por estar dentro. O sea, porque al final del día, pues el medio te va empujando hacia lo que sigue, ¿no? O sea, siempre es así. Tú estás allí y dices, bueno, pues ahora, por ejemplo, como grupo nos pasó al principio, cualquier banda empieza su camino y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues en primera, pues empiezas a tocar en fiestas, ¿no? Empiezas a tocar en lugares públicos donde se hacen estos festivales locales, municipales, etcétera, donde te dan chance, empiezas a tocar en los antros donde hay En las concursos, casas donde hay aguas locas. en los clandestinos, Los clandestinos de las aguas locas. empiezas a tocar en todas estas Ajá. cosas y ya después vas enterándote que más más, hay? o sea, como que vas caminando en el ecosistema y ya vas enterándote, ¿no? Acá fue lo mismo, ¿no? O sea, como que justo, ¿qué era lo importante en ese momento? Pues escribir una revista, ¿no? Pues, y justo pues, es tiempo donde pues nuestro rock se consolida, la mosca incluso se divide, ¿no? Y hace la mosca en la pared y hace el gorilas. O sea, como que empezaba esa tendencia, empezaban a haber páginas muy importantes, ¿no? Como la organización del rock mexicano. La organización, Roxónico era Inclusive hasta la caverna, ¿no? Que venía la de, caverna del sureste del país. de y Campeche, Ajá. rock.com era, ¿no? rock.com de Plinio Santos. Y lo curioso de estas fuentes es que eran tan trascendentes que tú buscabas cualquier cosa de rock y te aparecía el enlace, ¿no? Entonces como que ahí dices, es natural decir, ¿qué tengo que hacer? Pues una página, ¿no? En ese caso, pues nosotros, bueno, tendimos más hacia la radio, un poco inducidos por una idea externa, ¿no? Pero pues ya también... Pero que además también venía, o sea, de alguna forma también venía de una escuela No, pero vaya, o sea, realmente fue porque alguien nos dijo, vamos a hacer una estación. Ah, bueno, sí. O sea, de otra forma hubiéramos hecho otra cosa, hubiéramos hecho un festival, una tocada, lo que sea, ¿no? No se hubiera quedado a gusto con Sí, el no, festival. no, pero bueno, en ese momento, pues, o sea, ya después caminar, porque pues, nuestra intención siempre fue seguir en este rollo, en lo que siguiera. Y curiosamente, pues, justo 2004 es cuando, pues, nace, pues, un YouTube, ¿no? Y entonces ya empieza... Es que aparte Pues nace en esa- el 2004 YouTube
Facebook y Riff 111. Que Facebook... O sea, es chistoso, que pero ojo, en ese 2004... Ojo, y eso es importante. Facebook, ese modelo ya existía desde hace muchos MySpace, años. claro. Hi-Fi. Hi-Fi, o sea, Ujú. desde hace muchos años Inclusive había hasta redes el sociales. Metroflog. Sí, todos esos, había muchos. Entonces eso como que no, realmente no fue un punto de quiebre, pero YouTube sí fue un punto de quiebre. Sí, en YouTube sí. O sea, Riff también. no existía un stream Ujú, en vivo. ¿Y por qué lo menciono justo? Porque ahora sí que en los problemas que nos metíamos cuando estábamos transmitiendo, pues justo era el que la gente no entendía un stream, ujú. ¿no? O sea, e incluso me acuerdo muchas veces que te preguntaban, bueno, sí, pero ¿en qué estación Sí, es? exacto. Pero aquí me gustaría que nos contaras una historia, o sea, Sí, porque ahí no. va perfecta Sí, la yo historia. también pensé en lo Cuéntanos, en el 2006 hicimos una transmisión, o sea, por una loquera del señor Martín Zárraga, a quien le mandamos muchos saludos. Martín Zárraga, pues ya era un manager consolidado que había manejado a La Lupita, a los Caifanes, a mucha gente, y en ese momento traía al señor Bikini. Y entonces, como que de una manera muy, pues muy astral, se le ocurre hacer una transmisión. Estamos hablando de 2006, o sea, YouTube lleva 2 años. Riff lleva 2 años. Y o YouTube sea, todavía no es de Google. y todavía no es de Google, o sea, es independiente. Ni tampoco tenía la capacidad de No. ahora de que ya todo Sí, el mundo no. sabe que tiene que subir su video y lo ven N cantidad de personas. En ese entonces ni le pasaba a la gente. Bueno, perdón que te interrumpa, pero ni siquiera había este smartphone. O sea, no existía el smartphone. Sí, no. Apenas estaba naciendo esa idea del BlackBerry de tener una no, web. no, y ya cuando llegó un teléfono celular polifónico ya era la maravilla. Bueno. Porque le podías poner tonitos de música. Música, exactamente. Y entonces, bueno, a este señor Martín Zárraga se le ocurre hacer una transmisión especial en vivo desde Alicia. el foro Alicia, que Ajá. está pereciendo, Ajá. en marzo ya perece, hacia el transmisor de Riff. Cuéntenos, por favor, esa bonita experiencia que pareciera de la época de las cavernas. Sí, porque digo, repito, como dice el buen Rafa Martínez, ahora pones un celular, empiezas a grabar y ya, ¿no? O sea, cualquiera, hasta el público, puede transmitir en vivo y con una calidad que... Muchas veces es superior a Sí, la... le lleva 20,000 vueltas a la cámara que tú Ajá, llevas exacto. como medio de comunicación. Pero bueno, en ese entonces no existía eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que estaba en lo que era mi oficina de Riff en aquel entonces, aquí en las instalaciones, ya estábamos en Vista Hermosa, y de repente llega él y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo tantito? Y me dice, sí, digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? Fíjate que tenemos esta idea, de repente veo que se van sentando todos los bikinis, ¿no? Ujú. Como Enmascarados. Ajá, enmascarados. Y tal cual, ¿no? Como cuando llegan los niños, cuando hacen una travesura de papá, ¿qué crees, no? Rompimos no sé qué cosa con el balón. Y así, con esa ansia, pero también como cierto recelo de, Ajá. nos va a decir que estamos locos Ajá. o no sé qué. Mira que tenemos la idea de hacer una tocada en el Alicia. Y yo, no, pues chido, ¿no? Ajá. Pues vaya muy bien, mucha suerte, ¿no? Y ya para no hacerles el cuento largo, pues me dice, ¿sabes qué? Y queremos transmitirlo en vivo, ¿no? Sopas. Porque ahorita hemos visto que no ha habido transmisiones en internet, o sea, en radio, pues, digo, millones, ¿no? Pero en internet no, y nos gustaría hacer de esas primeras bandas que hicieran eso, ¿no? Ujú, exactamente. Y entonces, pues me preguntaron, ¿crees que se puede hacer? Y yo tengo un serio problema con el, ¿crees que se puede hacer? Porque es un reto. Porque es un reto y aparte, pues digo, no tienen por qué saberlo, sé que se los voy a hacer una sola vez, pero si alguien me dice, órale, güey, ¿se puede? Yo voy a decir que sí, nomás por mamón. Decir, Déjate interrumpo. ¿Han visto esta película de Volver al Futuro cuando al personaje principal le dicen gallina? Algo así Exacto. Y dije, no, güey, no, pues, se va a poder, ¿no? Sí, claro, tenemos los medios, los recursos. Sí. Se van y obviamente pues ya mi cabeza ya empezó a decir, aterrizar, decir, güey, ¿a qué me comprometí? ¿a qué me comprometí? Y entonces ya corro con el buen Rafa Martínez. No, tal primero cual. con él. Bueno, no me acuerdo con quién corrí, pero sí fue así de, güey, me acabo de meter en un pedo. Y ya dije que sí. Y entonces, pues fue el, ¿cómo carajos vamos a hacer una transmisión? Obviamente, tanto el señor Rafael Martínez como Alejandra Martínez sí me vieron con cara de, ¿por qué lo escogimos como socio? Porque sí, pudieron dejarme de hablar un buen tiempo. Porque dijeron, bueno, o sea, es tu pedo, tú te comprometiste. Pues agarra tu iPhone y vea. Que en ese entonces O sea, no había viaja al futuro, regresas, te traes un iPhone. y transmites.
Pero bueno, ya total, que agarraban el pedo porque ellos también son de esa idea de, pues sí, chingue su madre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hay que llevar una compu, lo más lógico, conectamos y transmitimos. Pero para no hacerles el cuento todavía aún más largo, es que iba a decir, para no hacérselos más largo y dárselos a desear, pero se va a escuchar medio feo. Ajá. Entonces, bueno, para no hacer más extensa la historia, pues resulta que nos dimos cuenta que necesitábamos como una especie de retransmisor para poder poner... No, lo que pasa es que en el Alicia no tenían la banda ancha que teníamos aquí. No, sí, o ya. sea, empezando desde Desde ahí. ahí. Entonces no se iba a conectar, pero ni a milagros. Y en eso teníamos un muy buen cuate en Aloli Studio, Ujú. que a su vez él trabajaba, no recuerdo, tenía amigos No es Radio UNAM. no, en el Poli. Ah, en el Bueno, Pop. no, estaba redondeado en el Poli, me acuerdo. Bueno, el Cubebox que nos prestaron era de la UNAM. Y justamente nos prestaron ese aparatito que era una cosita así, color Un azul. Cubebox, ajá. Ajá. Y con ese pusimos parte de aquí y parte allá en el Alicia, ¿no? Y entonces, obviamente nos dijo, sí, porque con esto hacemos transmisión, estamos empezando a ver todo este rollo. Pero tal cual era llegar a la Alicia y poner las cosas aquí en Vista Hermosa y allá en donde iba a ser Alicia. Pero no había chance, porque bueno, aparte, digo, la Alicia también de repente su logística es un poco rara, ¿no? Ujú, Entonces me dije, no, si van a hacer todo el desmadre, va a pero el mero día. ¿no? ujú, Entonces no había chance de probar. ujú. Entonces era llegar y empezar a conectar todo y encomendarse a, hola Dios, soy yo de nuevo. y entonces llegamos, empezamos a conectar todo y pasaban los del señor Bikini de, ¿cómo va todo? No, chingoncísimo. No, pero ya está todo, sí, no, más que probado, más que probado. Pero por dentro uno estaba diciendo, güey, o sea, No sé qué va a pasar. no sé qué va a pasar. Pero eso sí, no sabíamos qué iba a pasar, pero llevábamos nuestra manta. Eso sí, eso sí. Para dejar huella. Para dejar huella. O sea, no sabemos si va a quedar bien la transmisión, pero llevamos nuestra manta. O sea, ya si la cagamos, pues estos fuimos. ¿no? Vean quién la cagó. Vean quién la cagó. Porque eso sí, nos apuramos a hacer todo de la manta para que estuviera ese día. Claro, La demás, manta estaba derechita. sí, derechita, bien hecha. Y las fotos se veían bien. Bien impresa, todo. Ya la transmisión, pues quién sabe, ¿no? Y total, pues empezamos a hacer la prueba y afortunadamente por los dioses, sí funcionó. Y la verdad es que, repito, o sea, para quien esté escuchando esto, que sepa que se puede hacer un Facebook Live. Sí, claro. un- Va a parecer rudimentario, muy rudimentario. Pero para nosotros ese momento significó como esos memes que ven de cuando llegan a la luna y todos se abrazan en la NASA. Descubriendo el fuego. Ajá. Así de impactante fue, porque en ese entonces no existía, ¿no? Afortunadamente todo salió bien. No nos quemamos con los del señor Bikini porque hasta las fechas nos hablan, han venido a RIF y siguen siendo super cuates, igual que el buen Martín, que le mandamos un saludo. Pero el punto es que estábamos viviendo una etapa de conocimiento, de experiencia, en donde ni siquiera teníamos idea hasta dónde iba a llegar el Internet. Y tal es así que lo que dijo Rafael Alejandro es muy cierto. Lo dijo Alejandro, que íbamos a presentar el proyecto de la estación. Y de repente llegamos y dicen, no, pues es que tenemos una estación de radio. ¡Ah, qué padre! ¿Cómo lo sintoniza? ¿En qué frecuencia? No, pues no, estamos en internet. Ajá, sí, pero ¿en qué frecuencia? No, otra vez en internet. Y eso parece como que un gag entre nosotros pues sí, muy cagado, ¿no? Pero era real. Y para que vean que sí es real, ven una serie que está en Netflix, justamente de cómo se hizo Spotify, ¿no? Ujú. Y justamente cuando va a presentar el proyecto, lo atienden súper bien al güey, porque dicen, no, claro, vas a meter música y todo. Pero ya cuando les menciona que es por internet, es donde se le quedan viendo al güey diciendo, ¿cómo? O sea, no entiendo, ¿no? Ujú. Y para que vean como un referente histórico de que sí fue real esto que le estamos comentando. Y entonces, si no existía físicamente, pues no era válido, ¿no? Y tan es así que en esos entonces te preguntaban, bueno, si tu medio está afiliado a una revista, queremos saber el número de tiraje. O si tu medio está afiliado a una estación de radio, pues ¿cuál estación de radio es? Porque si solo Sin números. sin número, y si solo es internet, Ujú, pues es intangible y pues no sirve. ujú. Años después, a nadie le importan las revistas, Sí. a nadie le importa la estación de radio,
Sino cuántos likes tienes. ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos followers tienes? Sí, claro. ¿Cuánto métrica? ¿Y cuánta gente te visita al mes, al día, a la semana, Claro. a las horas? Y ahora el internet es mucho más poderoso que los medios tradicionales. Y aquí es donde conecto el balón y te lo paso, Rafael, en donde justamente eso también sirvió para las bandas, para que ya no necesitaran que la revista, que el radio. O sea, si es una banda con un buen proyecto y aparte con las herramientas de bajar un programa de edición de audio, pues puede armar todo su concepto de banda, subirlo a YouTube y bueno, dejar que la magia de las redes sociales hagan lo suyo y bueno, te pueden ver tanto en buena calidad, sin que se pause el video ni nada, y llegar a N cantidad de lugares sin la necesidad de un intermediario como en ese entonces pues era un locutor o una revista, ¿no? Que ahí viene la pregunta, Alejandro. O sea, hace rato Roberto hablaba de este talento, o sea, que de repente en estos demos, pues era difícil, era complicado por la producción rascarle al talento. O sea, talento había, ¿no? Y talento desde un principio en el paradigma de Riffs entonces, pues sí pusimos esta determinación muy fuerte acerca del talento en donde nosotros no íbamos a juzgar ese talento. O sea, no íbamos a ponernos como un medio crítico o criticón de cómo tocaban, o sea, de su ejecución, de su forma de composición y demás, porque nos dábamos esa sorpresa que de repente a nosotros no nos gustaba, pero a la gente sí, ¿no? Entonces, eso creo que lo agarramos rápido. Y con esto que está diciendo Robert, el talento, o sea, a 20 años, otra vez regresando como a la columna vertebral del programa de hoy, ¿cómo ves este talento en cuanto a desarrollo a estos 20 años? O sea, ¿sí ha habido una evolución de talento, una involución? Esto que dice Roberto de la autoproducción, o sea, el concepto punk de do it yourself, ¿aplica hoy? O sea, ¿sí crees que esto que está diciendo como paradigma es cierto? ¿Ya no necesitas el intermediario? ¿Tú qué opinas a 20 años? Pues en principio, como en cuanto a talento artístico, o sea, creció exponencialmente, ¿no? Yo creo que en los 2000 es cuando, quizás un poco antes, pero solo algunos, pero ya en los 2000 es como que se normalizó que tenías que tomar clases. Sí, o sea, ya no era algo así como, ay, soy sí, rockero, sí, ¿cómo voy es a tomar que clases? digo, pues suena chistoso, Pero fue verdad. pero Ajá. sí como que, sobre todo en el rock y sobre todo en en estos géneros, subgéneros, pues se cree, ¿no? Se cree que pues no necesitas. Pues es que era muy Porque al do it final del yourself. día, sí, porque al final del día, bueno, pues ves la historia de gente del blues, por ejemplo, que pues no sabía tocar, ¿no? Incluso sus instrumentos eran hechos por ellos, no afinaban en una escala tradicional y pues fueron, ¿no? Pero obviamente pues, son 5 de 180 que salían en una misma camada, ¿no? Y siempre siguió pasando así, pero sí es verdad que, bueno, a partir del internet, pues empieza a dispersar la información y se tiene acceso a ella, ¿no? Que eso es lo más importante del internet, que al final del día, pues gente que no necesariamente puede tener una educación Formal. más o menos formal o técnica, pues ya empieza a enterarse de las cosas, o sea, ya lo que decía Roberto, hoy en día, pues al final del día, pues tú dices, ¿cómo hago un solo? Y te vas a encontrar infinidad de información. Y que inclusive te enseña, o sea, gente pues, ya muy importante. O Sí, sea, que de ya todo. no es nada más No, me lo enseñó mi compa de la esquina. O de sea, absolutamente de todo y de todo el mundo, ¿no? exacto. Y pues eso no había, esa es la realidad. Y entonces eso sí potenció mucho el talento musical, y también ramificó pues la música como tal, o sea, ya no suena a esos subgéneros puros, ¿no? O sea, sino que ya pues se hacen fusiones de todo y para todo, aunque de repente pues alguien con un oído no tan educado o acostumbrado de repente diga, es que todos son igual. Pero pues, si vas viendo las sutilezas, ¿no? Pues ya viene música
O sea, en ese sentido yo creo que estamos en un gran momento, Ujú. ¿no? O sea, de que Sí, como de explotación de gente, talento. ajá, de gente con Ujú. talento y de gente que haga cosas, ideas, etcétera, ha Sí, crecido sí, sí. horrores, ¿no? Pero viene la otra parte, que es, pues porque al final del día, como bien decía también Roberto, y como decías, bueno, en la pregunta, ¿no? De por qué hay bandas que suenan re bien y nadie las conoce, es que viene otra cosa y hay que entender que es una industria, ¿no? Y pues ya es una industria. O sea, antes como que pues era un sector, ¿no? En donde pues tenía más que ver con cuestiones pues, quizás culturales, públicas, ¿no? Pero hoy en día ya es una industria como tal. O sea, ya el hecho de que tú tengas una banda y la pongas en una plataforma, alguien en ese momento, Ya está que quizás no generando. eres tú, y Sí, ya lo más está probable es que no eres generando. tú, alguien está ganando dinero con Ujú. eso. Empezando por YouTube. Por la plataforma, Sí, claro. Por exactamente. Spotify. Entonces hay que entender eso, ¿no? O sea que Y que eso es... de los intermediarios, te digo, yo todavía así como que lo pongo, o sea, porque digo, Sí, 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 entonces, pues las entonces plataformas no son los tendría sentido intermediarios. que Riff estuviera en cuestión mediática, ¿no? O sea, digo, o sea, está bien el planteamiento, o sea, O sí, sea, sí, sí, sí más bien, entiendo el más punto. bien a lo que yo me refiero es que antes, si un locutor o un escritor de una revista no te decía, esta Ah, banda bueno, es la sí, buena, sí, tienes sí, que sí, sí, escucharla, sí, sí, era sí, la palabra y era la vaca sagrada. sí, sí, Lo sí, que sí, dijera es, ¿no? Y ya sí. todo el mundo íbamos y ya, no consumíamos. Ujú, ujú. Ahora, si te encuentras un artista en internet y a ti te gusta, vale gorro si te lo Ujú. recomendó un locutor o no. O sea, ya no es como tan importante. Más bien yo creo que ahora los medios fungen otra forma de actuar con las bandas. O sea, ya no es el medio que te va a decir, tienes que escuchar esto. Ujú. Más bien ahora justamente es... Ahora es el algoritmo de sí, Spotify vamos a y hacer algo. Sí, YouTube. sí, es otra cosa. No, más bien ahora creo que el medio es justamente esa, pues ese colectivo de personas que trabajan para justamente ir haciendo un circuito Reforzándolo, ¿no? Ajá. reforzando y dando un rol a todas esas bandas que, bueno, obviamente las puedes escuchar en YouTube, ¿no? Las Ujú. puedes escuchar en Spotify, whatever, pero no puedes escuchar qué piensan, qué les gusta, por qué están en la música, Ujú. como que esa parte humana, esa todavía es parte de los medios, porque por Ujú. eso vienen entrevistas aquí, para hablar de su banda, por qué pusieron su banda, dónde se van a presentar. O sea, esa parte sigue vigente y vamos, un medio de comunicación, aun cuando evolucione, siempre va a ser necesario, pero al final de cuentas el ser humano es un ser humano de comunicación, ¿no? Ujú. Pero a lo que yo me refería hace rato era, vamos, o sea, ya no hay una imposición de si no lo dice alguien, si no lo Ujú. pasa alguien, ya no existe, o sea, eso ya murió, ¿no? Entonces, perdón, para reforzar esta idea y circularla, a 20 años sí hubo una conformación de industria. A lo mejor no musical enteramente, pero como decimos, o sea, sale un Spotify, sale un YouTube, sale una plataforma en donde Bandcamp, por ejemplo, Reverb Nation, SoundCloud, y a lo mejor herramientas que directamente a lo mejor no apoyan al músico como tal, pero que se están apoyando en la industria musical, ¿no? El problema ahí es que, o sea, una industria no se trata de apoyar. Sí, claro. O sea, Creo que es hacer dinero. ese es un gran choque ideológico, Ujú, ¿no? Justo ahorita que estamos hablando en retrospectiva, yo creo que algo que no ha cambiado tanto es la ideología. ujú, Y de repente no es que esté mal, pero sí se hace disfuncional. ujú, O sea, no cuadra, ¿no? Como que este discurso de apoyemos al rock, ujú. como dijera aquel comediante, suena bien, pero algo no cuadra, ¿no? No se trata de apoyar, se Ajá, trata de, o sea, yo hago esta música, ¿te gusta? ujú, ¿No? ¿Te ujú. gusta? ¿No? Sí. ¿Te gusta? ¿No? Hasta que encuentre a quien le gusta y ese va a ser el A que mí lo va me a gusta. consumir, lo va a consumir, o Sí, sea, claro. como que esa idea de antes, de que tiene que ser ultramasivo Ujú. para que sea comercial, porque si no, no lo es, ya no existe. No, porque O, no. Sí, o no. sea, al final del día, tú tienes que buscarte Ujú, Nichos, ¿no? tu público, ¿no? ujú, Que está allí, por ahí, ujú. ¿no?
Y las bandas que entienden eso, que son afortunadamente las más recientes, y hay muchos casos de éxito que sirven como modelo a seguir, pues son las que están. O sea, tú ves a un Ed Maverick y pues dime tú que siempre en domingo lo presentó. No, sí, Nadie, no, nadie lo presentó. O sea, el cuate es un fenómeno en cuanto a gente, y entonces la disquera dijo, pues tráetelo para acá, ¿no? Que eso es lo que como músicos sí hay que entender. O sea, Bueno, que ahorita increíblemente se nos está acabando el tiempo, o sea, esto se está pasando más rápido de lo que yo pensé, imaginé. De hecho, bueno, sí lo imaginaba porque pues obviamente es, pues que realmente es una plática entre colegas, camaradas, amigos de muchos tiempos, casi hermanos. Bueno, aquí ya sí son hermanos. Pero a mí se me antoja para el próximo... No es coincidencia que ambos se apelliden Martínez. Sí, no es coincidencia. A mí se me antoja para la próxima temática que nos veamos, este asunto de... yo planteaba alguna vez esta pregunta de... Bueno, más bien no era pregunta, sino más bien era el planteamiento de primero hacerte famoso y después exponer tu talento. No lo contesten, obviamente será el tema como de la siguiente. Y va muy ad hoc con lo que dices de pues el do it yourself, pero también va muy ad hoc con lo que tú dices del asunto de la industria de buscar al público, o sea, de crear esa audiencia y encontrar como, pues ese nichito, como quieras llamarlo, pues para poner ese talento que también, si seamos honestos, sí mejoró muchísimo en estos 20 años. Bueno, o sea, los músicos hay son más mejores. herramientas tanto para hacerlo como Claro. para exponerlo, ¿no? No, pero además los músicos son o sea, sí, tienen más enseñanza, pues. O sea, a lo mejor algunos podríamos decir, bueno, les falta de repente el espíritu. O sea, tocan muy bien, pero haría falta como que de repente el espíritu. O sea, podría ser otro planteamiento para otro no, podcast. pero es que hasta acceso a la música, lo que decías. O sea, antes oías lo que sonaba en la radio Sí, y alguien te comentaba. Ahorita pues ya tienen todo, o sea, oyen de todo, absolutamente de todo y se nota, ¿no? Sí, claro. O sea, sí hay como ese, sí hay más Y la influencia de lo que había en el radio. hay más Ahora alfabetización musical, ¿no? te metes a internet y bueno, tus influencias pueden ser alguien de Japón. Todo. Pero ajá. además con ese tópico de exactamente que pues realmente Eric Clapton te está enseñando a tocar blues. O sea, ya no es cualquiera. O sea, Eric Clapton está atrás de un YouTube así con su guitarrita diciéndote, pues esta es la escala tal, y se toca así. O sea, digo, ese acceso no lo teníamos en los 90s, ¿no? Inclusive, o sea, para que nos demos una idea, ni siquiera teníamos idea de las portadas. O sea, en los 90s todavía pensábamos que el cantante de la Cuca era el pelón que salía en la portada, ¿no? O sea, a ese grado estábamos. Sí, no tenías la información. O sea, no hasta... había esa información y tampoco había ese internet como para decir quién canta en la Cuca, ¿no? Y digo, nada más para ir cerrando también la idea, Sache, que cuando empezamos hablando de este podcast estábamos diciendo que en los 80 la referencia musical era lo que traían en la estación de radio. Sí, ¿no? exacto. Ahora ya tu referencia ya es lo que te encuentres. Exacto. O sea, ya tú puedes buscar lo que tú quieras y la información ya no es, híjole, si no me la paso en una revista, si no me la paso en locutor, pues no sé qué está pasando en el mundo. Ahora abres tu Facebook, tu Twitter o lo que sea, y en el momento que está pasando lo que sea, la noticia que sea de cualquier tópico, te enteras en el momento. Tu conclusión a 20 años. caray. A 20 años de este asunto. Así digo, obviamente insisto, vamos a... O sea, yo creo que, bueno, este es un gran momento. Estamos viviendo una realidad que bueno, los que vivimos otras realidades dices, no cambio, Sí, ¿no? O sea, puede ser muy nostálgico y decir, ay, sí, el Atari. No. O sea, este momento es buenísimo porque justo, o sea, tienes acceso a las cosas y el balón regresó a uno. Uno tiene el poder para ir sobre esas cosas. Ese es el reto ahora. El no quedarnos en me quedo con lo que el algoritmo me envía, sino uno decir qué quiero buscar, ¿no? O decidir esto me gusta, esto no, entonces esto pues hazte para allá. O sea, como que uno tiene que ser mucho más activo y se puede, ¿no? Que eso es muy bueno. Y no nada más en cuanto al tener internet, sino como que
pues te hace ser así ya en la realidad, en lo concreto, ¿no? O sea, antes nos teníamos que conformar con lo que había. O sea, querías ponerte una playera, pues te ponías las únicas que vendían, ¿no? Y hoy ya no. Hasta puedes hacer las tuyas. Sí, sí. O pedirle de Claro. Sí, 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 sí. Y si no sí. eres tú, pues alguien las hace, ¿no? Claro. Pues sí, porque hasta los logos los puedes bajar de Google y todo, sí, claro, todo, todo, sí, sí, o, claro. o alguien lo puede dibujar, o sea, O dibujar, eso sí, es claro. lo increíble, ¿no? De este esta momento. Y pues lo interesante es ver justo cómo va caminando, Sí, cómo ¿no? se desarrolla. Robert, a 20 años. A 20 años, pues bueno, ya hay más canas, ya hay más achaques, ¿no? Pues yo creo que la parte que yo me quedo y de la cual me siento muy contento de esta época es lo que he venido diciendo ya de manera repetida, es que ya no hay intermediarios, que eso es maravilloso, o sea, ya no hay un güey que si no le agradas, ya sea disquera, medio de comunicación o quien sea, ya no, ya todo se cierra, ¿no? Como las posibilidades. Ahora esa gente ruega porque les caiga talento, porque ya no es necesario, ya son obsoletos esa mecánica. Y entonces, tanto para un músico como cualquier otra profesión de lo que ustedes me digan, si tienen las ganas de emprender, el conocimiento, pueden armar o su página de internet o su canal de YouTube o lo que quieran y exponer su talento. Si guste o no, bueno, eso ya es otra cuestión, otro tema, pero vamos, las herramientas están ahí y afortunadamente no necesitamos de nadie más que de nosotros mismos y eso es maravilloso. Ya algo digo, que me gustaría añadir en ese aspecto es que también ya no es necesario chutarte basura, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día, bueno, pues mucha gente se queja del reggaetón, pero al final del día, pues si no quieres escucharlo, no lo oyes, sí, y de verdad no lo oyes, exacto. ¿no? Antes te No había tropezabas dedos. con las Sí, cosas exacto. y pues llega un punto en donde, o sea, hoy en día te dicen, oye, está El K-pop. Juan G o así, y no tienes ni idea de quién es, Robert ¿no? G. Ajá, ¿no? Robert J. Y eso es buenísimo también, Sí, ¿no? sí, exacto. Que no te topas con la basura. Claro. A menos de que la busques, ¿no? Claro. O Sí. la otra, ¿no? Digo, juntándome con esa idea, puedes ponerte a trabajar escuchando música de corrido y no tienes que soplarte al locutor diciendo Exacto. cosas que ni te interesan, que dices, Ni "Güey, comerciales. ni comerciales, ni nada, y ya, o sea, no quieres escuchar a un locutor que diga sandeces, adiós el locutor y escuchas pura música y trabajando a gusto. Pues ya para cerrar, yo concluiría en este sentido, a 20 años hay mucho talento, a 20 años hay muchas plataformas, están las herramientas para que los grupos sean grandes. Ahora sé que la única autocrítica que yo siempre he hecho y he platicado con muchísimos músicos y he tenido la oportunidad de platicar con ustedes es el asunto de si hace falta plasmar, sobre todo estas generaciones nuevas, les hace falta plasmar lo que se vive hoy, o sea, los problemas de hoy, que se atrevan a hablar de los problemas de hoy, no estar arrastrando los problemas de antaño, las broncas de antaño, pues de repente hacen falta estos temas de la igualdad de género, de la sexualidad, muchos no entendemos qué es un pansexual, qué es un no sexual, etcétera, etcétera. Y la música yo creo que tiene que entrar a estos temas que la gente y los chavos están manejando hoy y que están buscando hoy y que se vuelven parte de una necesidad de soundtrack. O sea, si hace falta el soundtrack de la generación de hoy que nos explique cómo son estas décadas después del 2000, y yo creo que ese es un reto para ustedes, próximos músicos. Vamos, la próxima emisión, todavía vamos a quedar de acuerdo porque es muy complicado juntar a estas dos personalidades en un solo lugar. Vamos a ver de qué manera hacemos que se haga más fluido, pero sí se queda el próximo programa como tema este asunto de si primero hay que ser famosos y después exponer el talento, o hay que ser talentosos para volverse famosos. O sea, que es primero. Creo que es un buen tema, creo que es un asunto que pues, sí tenemos que platicar y que, bueno, pues evidentemente ayúdenos por favor a que este tema se haga más gordo. Por favor, comenten
lo que ustedes opinan, lo que ustedes piensan. ¿De qué les gustaría que platicáramos? ¿De qué les gustaría que platicáramos? Porque además, bueno, parece mentira, pero es que 20 años ya es una trayectoria completa en diferentes, desde diferentes visiones, desde diferentes puntos, pues la cuestión musical, pues la cuestión obviamente de los medios, obviamente toda esta experiencia que hemos tenido con Riff, creo que se puede platicar bastante ameno y se pueden, pues nos podemos entretener, ¿no? O sea, nos Y hay podemos entretener. mucho de qué platicar. Exactamente, o sea, mucho. y el chiste yo creo que de esto es exactamente hacer como una plática, no nada más entre tres, sino entre todos los que se sumen y entre todos los que empiecen ahí a contestar y demás. Pero bueno, pues muchas gracias, Robert, muchas gracias, Alex. Del otro lado de las cámaras, creo que todavía sigue despierto Alberto Bonilla. Espero que no se haya dormido. Está también Alberto Cerón al frente de este YouTube. Está obviamente Sharon Yandet. Muchas gracias a toda la gente que hace posible esta empresa amarilla. Gracias a Tutis, a Elizabeth, a los chavos becarios y a toda la gente que está aquí adentro. Yo soy Rafa Martínez, compartan por favor este video y por favor pónganse en contacto con nosotros para pues estar haciendo esta plática, este podcast que se haga una cuestión de muchos y bueno, pues estamos ahí comentando pues todo lo que quieran de rock and roll mexicano. ¡Vámonos!